Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. El Senado estadounidense presentó un informe la semana pasada en el que reveló cómo su central de inteligencia, la CIA, utilizó la tortura desde el 2001 hasta el 2007 con detenidos por el tema de terrorismo. El informe ha causado muchísimo impacto al interior de Estados Unidos, pero también con sus aliados alrededor del mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Los atentados del 11 de septiembre, que dejaron cerca de 3.000 muertos, fueron la excusa para que Estados Unidos emprendiera la llamada guerra contra el terrorismo, cuyo saldo fatal asciende a por lo menos 1 millón de víctimas y de la que en los últimos días se confirmó una esfera más de terror. El sometimiento a torturas a cerca de 39 prisioneros acusados de pertenecer al grupo Al-Qaeda y otras organizaciones catalogadas como terroristas por el gobierno de George Bush. El programa de torturas con fines de interrogación fue liderado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense entre 2001 y 2006, pero aplicado en cárceles secretas que estarían ubicadas en países como Polonia, Afganistán y Rumania, según reveló el informe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense. Que Estados Unidos ha violado los derechos humanos en desarrollo de su guerra frontal contra el terrorismo es un hecho que ya ni el actual presidente Barack Obama se atreve a negar. Lo importante del informe es que desclasifica archivos secretos de la CIA en los que se narra en detalle la psicología del horror aplicada para obtener confesiones. De acuerdo con el documento, el programa nació 6 días después de los atentados que atemorizaron al mundo y con el objetivo de obtener información para capturar y reprimir a los responsables. Aunque al inicio se planteó la creación de cárceles con iguales condiciones a las de los centros de máxima seguridad en territorio estadounidense, con el tiempo degeneró en un programa de tortura sin mayores resultados operativos. Varias investigaciones nos han demostrado que las torturas son ineficientes, que cuando se tortura a alguien hay mayor probabilidad de obtener información errónea que de obtener información adecuada. A pesar de la evidencia científica en contra de los tratos crueles, la CIA encontró apoyo en 2 psicólogos que ven en la técnica de indefensión aprendida un modelo para reducir la resistencia de los presos y forzarlos a declarar. Los 2 profesionales habrían recomendado métodos como ahogar a los prisioneros hasta que perdieran la conciencia, mantenerlos de pie con las manos levantadas por varios días e incluso abusar sexualmente de ellos. En un número limitado de casos, los oficiales de la agencia usaron técnicas de interrogatorios que no estaban autorizadas, que eran detestables y con toda razón deben ser repudiadas por todos. Aunque muchos han acusado al expresidente George Bush, recordado por su mano dura, de ser el responsable último del programa, otros aseguran que la CIA ocultó información y mintió para evitar que el programa fuera levantado. Sin embargo, el ex vicepresidente de la era Bush ha dicho que contó con el apoyo del presidente para desarrollar el programa y que, de ser necesario, lo haría de nuevo. Bueno, que Estados Unidos cometiera torturas con sus detenidos por el tema del terrorismo era un tema ya sabido, ya se habían hecho varios informes en el 2003, Amnistía Internacional, recordemos el tema de la cárcel de Abu Ghraib, todo el tema de Guantánamo. Sin embargo, este informe ha revelado información muy detallada de cuáles eran los métodos que utilizaban los agentes de la CIA y además cómo muchos políticos y muchos jefes de estos organismos estaban de acuerdo con este tema. Hoy nos acompaña el profesor Leider Perdomo, abogado, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia. Profesor, muchísimas gracias por estar esta noche acá en Teleantioquia Global. Profesor, ¿qué significó y qué significa en este momento el informe que ha revelado el Senado estadounidense? Porque es que es ya al interior de la política estadounidense que se presenta un informe que dice, vean, nosotros cometimos tortura, mucha gente sabía, mucha gente lo aprobaba y además esto nos llevó a detener ataques terroristas, no se obtuvo la información esperada. Bueno, yo creo que estamos hablando de la confirmación de una tendencia en la forma de hacer política de los Estados Unidos. Lo que se está confirmando con este hecho es que toda esa esperanza que genera la segunda mitad del siglo XX a través de la consagración y declaración de derechos humanos a lo largo de la comunidad internacional y de la historia la segunda parte del siglo XX, se viene abajo en tanto todavía se mantienen algunas prácticas que desdicen precisamente de esa declaración de derechos, ¿cierto? De los derechos humanos en particular. Y desde ahí me parece a mí que también se confirma una tendencia de excepcionalidad que mantiene el Estado estadounidense, norteamericano, en materia de
plasmar estados de excepción continuos, con lo redundante, o perdón, con lo paradójico que puede ser eso, en la instauración, digamos, de enemigos y amigos para implementar la política. Bueno, lo que ha revelado la CIA es que en los 2 periodos de Bush, días después del ataque del 11 de septiembre del 2001, empieza esta actuación sistemática de los agentes de la CIA. Va a durar no solo la primera presidencia de Bush, sino recordemos también la segunda y su reelección. Cuando llega Obama parece decir no, detengamos este proceso. ¿Ha sido Obama una persona que ha tratado de mejorar esta imagen y hasta dónde ha llegado? ¿Ha sido efectivo en detener este uso de...? Pues según el informe que emiten los demócratas, sí, ¿cierto? Claro. El tema es que también juega un papel, digamos, o hay un rol en materia de la política interna de los Estados Unidos. Los demócratas develan, previo proceso, digamos, ya de elecciones, este informe que habla muy mal de los republicanos y que además habla muy bien de los demócratas, Claro, ¿cierto? claro. Yo creo que en ese sentido, por lo menos yo sería un poquito más escéptico, Claro. en clave de que Obama vino pues y cambió la situación o la forma de hacer la política en Bush. En tanto uno puede entender o digamos o ver cómo se mantiene la intervención en otros países y otros asuntos, digamos, de guerra y de enemistad, como decía ahorita, que se mantiene con el gobierno demócrata. Sin embargo, según el informe, en el 2009 Barack Obama dice no vamos más con la praxis de las torturas, pero tampoco fue una develación inmediata, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un tema ahí de política y relaciones de poder entre los partidos que debe considerarse y que habría que tener más elementos a fondo para saber si realmente es una voluntad política. Porque es que cuando llegó Obama se destapa todo este escándalo del ahogamiento de los presos para sacar la información, el popular waterboarding para tratar de que los presos digan cuáles eran sus intenciones o quiénes eran sus jefes. Esto se armó un escándalo muy fuerte en su momento. Pero ¿qué es, profesor Perdomo, entonces un acto considerado tortura? ¿Hasta qué punto llega una persona a considerar que está siendo torturado? Si vamos a la declaración, digamos, de la Convención contra contra la tortura de los actos crueles, inhumanos y degradantes, el artículo 1 define claramente qué es la tortura. Lo que se juega de ahí en adelante son interpretaciones y eufemismos. Ahorita hablamos de eso. Básicamente, tortura es el proceso mediante el cual intencionadamente un actor estatal o con connivencia, aquiescencia o promoción del Estado infringe dolor en otra persona con varias finalidades, que hay que tener en cuenta todas. Castigar, ¿cierto? Sacar información, que es, digamos, la más conocida. Discriminar, ¿cierto? Amenazar o amedrentar a la persona torturada y a su entorno. Esa es la tortura, desde la declaración que mencionaba ahorita de la Convención Internacional. Y desde ahí pues se arrojan varios elementos. Uno, que la persona que padece eso en principio es una persona que está en un estado de indefensión, que el actor es un actor estatal o alguien que actúa con su aquiescencia, ¿cierto? Y que tiene esas 3 finalidades que mencionaba ahorita. Claro. Pero lo que ha revelado este informe, que tampoco es una gran revelación porque ya lo habían dicho muchos defensores de derechos humanos, es que la tortura no revela información, que la persona que está siendo torturada, por el mismo dolor que siente, lo que hace es decir lo que el torturador quiere escuchar para salvarse del dolor, pero se mantiene esta práctica. Claro, y de hecho ese aprendizaje de que el torturado dice lo que el torturador quiere escuchar es una cosa que se aprendió con la Inquisición, donde, digamos, tenemos documentado hoy que fue la idea, digamos, la concepción del cuerpo como un blanco del poder, ¿cierto? Que básicamente es lo que pasa aquí. Y desde ahí lo que, digamos que ese aprendizaje no es nuevo, que no se revela. De hecho, a mí me parece que es hasta vulgar esa discusión que proponen algunos en clave de cuestionar las torturas porque se trata de un mecanismo ineficiente. Es que así sea eficiente, eso está proscrito. Por supuesto. ¿Cierto? Y a partir de eso, me parece a mí que lo que está en juego no es eso. Lo que está en juego es un asunto de política interna estadounidense, de política internacional estadounidense, en clave de una construcción del orden político que decía ahorita, amigo-enemigo. Al enemigo no se le respetan sus derechos. Perfecto. Usted trata ahora el tema de que esto además hay que entenderlo como una discusión política interna, porque es un informe presentado por los demócratas, es decir, el partido del presidente Obama, que va en contra de los republicanos, que fue el partido del presidente Bush. Vamos a ir a Washington cuando regresemos de este pequeño corte de comerciales aquí en Teleantioquia Global. Bueno, el tema de las torturas ha tenido un impacto muy fuerte
en Estados Unidos y en la política interna. Justamente vamos a ir a Washington, donde nos acompaña Jaime Moreno. Él es periodista, corresponsal de la FM, periodista colombiano que vive en Washington. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jaime, cuéntame, ¿cómo ha vivido la ciudadanía en el día a día, las noticias que ven los ciudadanos día tras día, el asunto de las torturas? ¿Ha sido importante en las noticias el tema que revela que se torturó por tantos años en el gobierno de George Bush? Sí, es una noticia muy importante. Aquí las noticias suelen durar mucho tiempo porque, digamos, de este impacto y de esa magnitud, pues no son usuales. ¿Qué ha pasado? Hay que verlo desde dos puntos de vista. Uno es la opinión de los editorialistas, de los periódicos, de la prensa, de la radio, de la televisión, pues que han manifestado su indignación por lo ocurrido y por los métodos utilizados por la CIA. Y otra muy diferente es la opinión de la gente. Por ejemplo, una encuesta reciente que revela el Washington Post y la cadena ABC News dice que el 57% de los estadounidenses están de acuerdo con que la CIA haya utilizado este tipo de mecanismos. Y de estos el 53% dice que fueron efectivos para conseguir información importante que dio con la captura, por ejemplo, con la muerte de Osama Bin Laden y de otros líderes del grupo Al-Qaeda responsables de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, esa es más o menos como la percepción que tiene la gente en los Estados Unidos. Claro, da una impresión muy fuerte lo que acabas de decir y además que hemos escuchado a los políticos que estuvieron en la cabeza de los organismos importantes en esa época, el mismo vicepresidente Dick Cheney defendiendo el asunto, el presidente George Bush diciendo que eran héroes de la patria y eso causa como extrañeza en la comunidad internacional. ¿Cómo se puede explicar que estas personas defiendan el tema de la tortura? Bueno, finalmente lo tienen que salir a defender porque fue el gobierno en el que ellos participaron y son los responsables de lo que se hizo y de los mecanismos que ellos mismos le autorizaron a la CIA. Pues el ex vicepresidente Dick Cheney dice que George Bush sabía de qué estaba haciendo la CIA en ese momento. Pero ¿cómo se entiende el tema de que el tema de los derechos humanos, viendo que Estados Unidos es un país abanderado de los derechos humanos, que condena a Corea del Norte, que condena a China y que ahora pues salga con este asunto? Pues es de la siguiente manera. Los estadounidenses, como le decía, en un 57% de acuerdo a esta encuesta, apoyan que la CIA haya utilizado este tipo de mecanismos, pero el asunto hay que verlo en el contexto de que esto fue hace 13 años. Probablemente después del 11 de septiembre, si a la gente le hubiesen hecho la misma pregunta de si estaría de acuerdo con las torturas, la respuesta no habría sido del 57%, sino del 100%, del 99%, porque en ese momento lo que la gente demandaba era una acción del gobierno, una respuesta del gobierno para hallar a los responsables. Entonces, hacia la luz de los derechos humanos, hoy internacionalmente se ha mal visto pues la situación de los estadounidenses, su temor por la seguridad, pues era un sentimiento diferente y pues estaban dispuestos a actuar de la manera que fuera necesaria con tal de prevenir un nuevo 11 de septiembre y hallar a los responsables. Claro. Después de este informe, Jaime, ¿qué sigue? Porque lo que parece es que este informe se queda en la denuncia, pero no hay detenciones de aquellos que estuvieron implicados en esto. Hay una defensa, por supuesto, como lo decías ahora muy bien, de las personas que lo cometieron. No se va a detener a aquellos que lo hicieron, ni mucho menos meter a la cárcel. ¿Qué es lo que sigue? ¿Se podría dar un proceso judicial quizá con estas personas o no es común en Estados Unidos que se dé? No, no existe posibilidad alguna, entre otras cosas, porque el informe completo es más o menos de 6.000 páginas. Lo que se ha desclasificado son unas 600 páginas. Pero todas las personas que actuaron en estos interrogatorios, pues ellos, por decirlo así, tienen un fuero especial. Es decir, estaban trabajando para la CIA, un organismo de inteligencia, y precisamente la CIA accede a regañadientes a entregarle este informe a la comisión del Congreso que estuvo detrás de la investigación, porque tenía la garantía de que nada le iba a pasar y que se iba a blindar la identidad de las personas que participaron. De hecho, el informe pues se cuida en eso, en no mostrar las identidades de las personas de la CIA que participaron. Y pues la línea que ha dado el mismo presidente Barack Obama ha sido en ese sentido, y él dice, mire, esto hay que analizarlo en el contexto de hace 13 años, la CIA hizo un trabajo extraordinario, según el presidente Barack Obama, por defender a los estadounidenses, aunque se cometieron errores, y errores que no se pueden volver a repetir, y por eso él mismo desmontó ese programa. Entonces, ya desde el presidente Barack Obama, pues se da una línea de que eso es poco probable que ocurra. Un juicio en el futuro, pues no lo sabemos, pero hoy día no está en la agenda ni los republicanos ni los mismos demócratas lo están pidiendo.
¿Qué ha significado políticamente esta revelación? Que viene del lado demócrata con una fuerte acusación contra los republicanos. Los republicanos han contestado muy fuerte y más en este momento donde hay tanta crispación pues, entre los dos partidos políticos. Políticamente, ¿qué ha significado el informe? Políticamente es bien importante. ¿Por qué razón? Porque todo lo que venga de aquí en adelante va a tener alguna repercusión sobre las elecciones presidenciales del próximo año 2016. Ya los candidatos y los precandidatos, tanto demócratas como republicanos, pues ya están, como se dice, calentando motores. Entonces, digamos que el informe también se utiliza políticamente. Los demócratas de alguna forma quieren aprovecharlo, pero la opinión de la gente pareciera ir en otro sentido, y la opinión de la gente, el 59% diga no, nosotros estamos de acuerdo con que se hayan utilizado esos mecanismos. En cierta forma es congruente con el giro conservador que vienen dando los Estados Unidos y que quedó demostrado en las pasadas elecciones, donde los republicanos tomaron el control tanto del Senado como de la Cámara. Perfecto, Jaime. Jaime Moreno, desde Washington, periodista, corresponsal de la FM. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. No, a usted muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a hablar de cómo se puede derramar este tema de las torturas fuera de Estados Unidos, cómo puede impactar en el hemisferio e incluso en Europa, cuando regresemos en un segundo. Bueno, estamos acá en Teleantioquia Global hablando de las torturas de la CIA. Profesor Perdomo, ¿por qué la comunidad internacional parece no decirle nada a Estados Unidos en un tema de violación de derechos humanos? Cuando nos lo decía ahora el periodista desde Washington, Estados Unidos parece un abanderado de la defensa de los derechos humanos, acusa con mucha fuerza a China, a Corea del Norte, a otros países asiáticos, a Siria, por ejemplo, a Afganistán, pero cuando hay un error que comete Estados Unidos, que ellos mismos dicen, sí, lo cometimos, es cierto, la comunidad internacional se queda callada. Bueno, yo creo que hay que ver de qué comunidad internacional estamos hablando, Sí. ¿cierto? Porque los que han sido reprochados se han pronunciado. La China tiene su pronunciamiento, Sí. aquí nomás Venezuela tiene su pronunciamiento, ¿cierto? Los países que han sido reprochados por Estados Unidos como estados violadores de los derechos humanos o que tienen estados violadores de los derechos humanos, sí han replicado. Ahora, la comunidad internacional ha entendido ya, digamos, como el asunto o lo concerniente pues a la Unión Europea. Hay una preocupación incluso, si no soy mal, es en Polonia, porque también Estados Unidos tiene allá algunas de sus bases de reclusión, bases militares y lugares de reclusión en los que pueden haber incurrido con ese tipo de delitos. Entonces yo pensaría que está muy fresca, digamos, la información, se está evaluando, supongo que los gobiernos políticamente van a ver hacia adentro también los que tengan alguna manera de involucrarse o verse involucrados en este asunto para dar respuestas. Y lo otro es que no hay que olvidar que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial, Claro. ¿cierto? En términos económicos, militares. Y no es la primera vez que Estados Unidos, el abanderado de los derechos humanos, según su propio discurso, incurre en excepciones frente a ese tipo de derechos. Frente a la ONU, porque muchas de las críticas que se le hacen a la ONU es que parece ser un organismo sin dientes justamente cuando son las potencias las que cometen algún despropósito político. El tema de Rusia, por ejemplo, con su invasión a Ucrania, y el tema de Estados Unidos ahora, o el tema de la Unión Europea. La ONU se queda sin dientes cuando son las potencias las que cometen los errores. Yo pensaría que sí, porque es que la ONU además en gran medida está financiada por estas potencias, ¿cierto? Y no solamente la ONU, la OEA y otras organizaciones del orden internacional que están en gran medida financiadas por las potencias, en este caso los Estados Unidos, pues desde ahí digamos que hay un impedimento, una barrera para su pronunciamiento frente a ese tipo a estos países. Sí. Además, yo siento que hay un tema muy difícil de manejar ahí que mencionaba ahorita el periodista, y es el tema de lo que se proclamó desde el 2001 o que se expandió, eso es mucho más viejo, denominado terrorismo, ¿cierto? Sí. Lo que él decía ahorita, el miedo de la población frente a un ataque de esta magnitud como fue el 11 de septiembre, pues es difícil de tocar esa discusión frente a esa situación. A lo que voy es que yo siento que hay un tema objetivo, si se quiere, del orden económico, material, que impide el pronunciamiento de la ONU, pero además hay un asunto, si se quiere, del orden subjetivo, discursivo,
de coherencia entre los derechos humanos que también puede llevar a una situación en que es muy difícil de coger el problema, ¿cierto? Sí. Ahora, por otro lado, yo siento que Estados Unidos sabe manipular muy bien esa situación. El miedo de la población, ¿cierto? Como una herramienta de gobierno, me parece a mí que es espléndido, a pesar de lo perverso que puede ser en el caso de la política estadounidense. ¿Disminuye estas revelaciones ya hechas por el mismo gobierno? Ya lo había hecho Human Rights Watch, ya lo había hecho Amnistía Internacional, pero ahora que lo hace el mismo brazo legislativo, que lo hace el Senado, ¿esto disminuye el discurso estadounidense o no de derechos humanos, o va a seguir igual? Es decir, ¿tiene un impacto? Pues yo pensaría que lo tiene de manera coyuntural. Sí. Y también de acuerdo con el periodista pues, que ahora nos mencionaba el advenimiento de las elecciones, ¿cierto? Yo siento que va a haber y siempre lo ha existido, digamos, en la discursividad demócrata, un poco más liberal, un poco más democrática, un poco más cercana en su discurso a los derechos humanos. Lo que hacen es sacar esta bandera en un momento, digamos, en el que empieza la carrera electoral, en contra de un argumento o de un discurso mejor, mucho más conservador, mucho más vertical, ¿cierto? Mucho más nacionalista de los republicanos. Entonces, yo creo que tendrá un impacto coyuntural, pero de ahí a que va a cambiar la política norteamericana, su forma de hacer política, para adentro o para afuera, yo soy escéptico con eso. Bueno, profesor Perdomo, muchísimas Listo, gracias, David, muchas gracias por haber acompañado al programa hoy. Espero tenerlo más adelante. Claro, cuando lo consideren pertinente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global. Recuerden, todos los miércoles a las 9:30 de la noche, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.